Es una maravillosa oportunidad, una vez más, de parte de Dios, de esta tremenda bendición que me permite de poder hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un Evangelio que es un Evangelio de salvación, de vida eterna, que hoy día, como está el mundo, ya se está negando la vida eterna, se está negando la gran tribulación, se está negando el arrebatamiento de la iglesia. Entonces hay muchas cosas que se están negando en este tiempo final. Digo tiempo final, ¿por qué? Porque ya estamos pronto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando digo la venida de nuestro Señor Jesucristo, para mí es una bendición poder decirlo. ¿Por qué? Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo sí va a ser como dice la palabra, sí como dice la Santa Biblia, esta Santa Biblia que fue escrita por inspiración del Espíritu Santo en aquellos hombres de aquellos tiempos. Por eso yo digo en esta noche de que es una bendición poder hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando hablo de vida eterna, de cielos nuevos también y tierra nueva, estoy hablando de una oportunidad que se nos da a nosotros, a los seres humanos, que somos la creación de Dios, los cuales fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces, al decir que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, no significa que somos igual en poder, en autoridad, sino que significa que nosotros tenemos un libre albedrío. Y con ese libre albedrío nosotros podemos pensar, podemos actuar y podemos decidir. ¿Ya? Y cuando podemos decidir, entonces ahí es donde está lo que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que obedecer, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y para entrar a la vida eterna hay que cumplir algunos requisitos que están aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Y yo quiero invitarle a usted a que usted abra la Biblia junto conmigo en el Evangelio San Juan, capítulo número 3, versículo número 3. Ahí tendremos la palabra de Dios en esta noche para entender lo que Dios nos está pidiendo, lo que Dios nos exige para que nosotros alcancemos la vida eterna. Recuerde que la palabra nos enseña en distintas partes de que hay llamados, hay escogidos, pero también nos da algunas referencias de que no todo es así como nosotros lo pensamos y que tiene que haber entonces una diferencia entre el hombre de Dios, la mujer de Dios, como aquel que no sirve, no busca, no cumple la orden que Dios le da a sus hijos a través de esta palabra. Por eso yo quiero que usted lea conmigo la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo número 3. Y la palabra de Dios dice de esta forma: respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa es la palabra de esta noche para la iglesia, para su vida. Jesucristo está conversando acá con los discípulos, está hablando también con las multitudes. Y en esa conversación Jesús le habla y le dice que de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa es la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios? La diferencia es que la persona con Cristo y la persona sin Cristo, en la persona con Cristo, la persona que fue llamada a través de esta palabra, bendita palabra que está escrita en esta Santa Biblia, cuando recibió el llamado, obedeció a esta palabra, entonces sucede en esta persona algo distinto a lo que era antes. Y ahí sucede en la persona y se produce una regeneración. Ahora, la regeneración es la que a uno lo hace ser distinto de otra manera. Por eso, cuando hablo de regeneración o hablo también de nacimiento espiritual, esta es una doctrina fundamental de la fe cristiana. Sin el nuevo nacimiento, dice la palabra de Dios, no se puede ver el reino de Dios. Usted dirá, ¿pero cómo? Si yo voy a la iglesia, si yo llevo tanto tiempo, tantos años, claro, es importante estar en la casa de oración, es importante asistir a los templos, a congregarse, es importante estar ahí, porque esa es una forma de que uno tiene un acercamiento con Dios y al llegar a ese lugar uno puede orar, puede cantar, puede saludar a sus hermanos, al pastor, como es la iglesia de Dios. ¿Ya? Pero eso no es suficiente para entrar en el reino
de los cielos. Hay que nacer de nuevo y tiene que haber entonces una regeneración en la persona, ya un nacimiento espiritual, algo distinto. Y por eso la palabra de Dios nos dice que el que no naciere de nuevo no entrará al reino de los cielos. No puede ver el reino de Dios. Entonces no es lo mismo el estar en la iglesia, el caminar a la iglesia, el asistir a la iglesia, no es lo mismo que ser regenerado, que nacer de nuevo, que hay un nacimiento espiritual en la persona. Entonces, sin este nacimiento no se puede entonces recibir la vida eterna ni la salvación tampoco. Si no ha nacido de nuevo, si no ha sido regenerado usted y estando en la iglesia, la palabra nos enseña que no se puede recibir la salvación. ¿Por medio de quién? Del único camino que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, la regeneración es una nueva creación y transformación de la persona. Es lo que yo estaba diciéndole a usted recién. La regeneración es una entonces transformación, una nueva creación en la persona, en sí mismo, en usted, en los que asistimos a la iglesia. La palabra nos enseña que todo esto es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que a nosotros nos guía, que a nosotros nos lleva a obedecer, a someternos a la palabra de Dios, a la única palabra de Dios. No hay otra palabra la cual nosotros tengamos que creer, aceptar para ser regenerado, para nacer de nuevo. Y eso es lo que yo le estoy predicando en esta hora de la noche, de que el estar en la iglesia es importante, alabar a Dios es importante, glorificar el nombre de Dios es importante, doblar las rodillas, congregarnos con los hermanos, como dije anteriormente, saludarnos, abrazarnos, ver a nuestros pastores, a nuestros hermanos. Qué gozo, qué alegría es esa, estar ahí, en el templo, sirviendo a nuestro Dios, obedeciendo al llamado de Dios, pero eso no es suficiente para alcanzar la vida eterna, para alcanzar la salvación, para heredar las promesas que Jesucristo nos dijo, esas moradas, esas fiestas, esas bodas. No es lo mismo estar ahí que ser regenerado, que haber nacido de nuevo. Es la diferencia la que yo le estoy diciendo a usted en esta hora. Entonces, mediante este proceso del nacimiento de nuevo, la palabra a nosotros nos enseña que se imparte entonces al creyente un nuevo corazón. Qué importante, un nuevo corazón a través del Espíritu Santo. Y cuando viene entonces y se imparte este nuevo corazón es porque hay entonces una regeneración y también un camino nuevo, una esperanza nueva. Uno empieza a caminar, empieza a ver las cosas de otro punto de vista. Ya todo lo pasado quedó atrás porque la persona fue regenerada, nació de nuevo, un nacimiento espiritual. Ya voy a explicar un poco más adelante este tema, pero lo importante es que usted sepa que la palabra a nosotros nos enseña. Ahora, cuando no en vano nos dice que serán muchos los llamados, pero muy pocos los escogidos. Como también nos dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es un motivo entonces de preocuparse que el estar en la iglesia es importante, como lo dije. Congregarse en la iglesia es importante, pero si no hay una regeneración, un cambio en la persona, si no ha nacido de nuevo, tiene que tener cuidado porque cuando uno es regenerado, cuando uno es transformado, cuando uno empieza a vivir una vida nueva, que eso se imparte en el corazón, entonces ahí quiero que usted sepa que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Ahora, cuando acá dice que este proceso se imparte a través del Espíritu Santo en la persona que han nacido de nuevo y ahí se convierten en hijos de Dios. Si usted ve la palabra del Señor acá en Juan capítulo 1 versículo 12, ahí le habla también lo que yo estoy predicando en esta hora, como también ahí en Romanos capítulo 8 versículo 16 y 17, Gálatas capítulo 3 versículo 26, habla de una nueva criatura. O sea, quiere decir que esta persona, la persona que es regenerada, transformada, ya
ya no se conforma a este mundo, sino que ahora está vestido de un nuevo hombre, o usted de una nueva mujer, creado ahora como es un nuevo hombre, como es una nueva mujer, como ha sido regenerado, como ha nacido de nuevo usted. Entonces, ahora usted ha sido creada según Dios. ¿En qué? En la justicia, en la santidad y en la verdad de su palabra. Eso es importante, que usted pueda ver su vida, pueda examinarse, pueda mirarse usted en esta palabra. Si realmente usted fue creado según Dios en la justicia, en la santidad y en la verdad de la palabra. Eso es un principio del nacimiento de nuevo. Ahora, la regeneración es necesaria porque separada de Cristo todas las personas en su naturaleza siguen siendo pecadoras. Es lo que yo estaba diciéndole. Puede estar en la iglesia, estar ahí, alabar a Dios, qué sé yo, pero si no ha cambiado su forma de ver, su forma de hablar, de pensar, su actitud, sus palabras, sus pensamientos, es porque una persona que está, pero no ha sido transformado, no se ha regenerado, no ha nacido de nuevo. Y eso es lo que usted tiene que ver en esta hora, mirar su vida, cómo es su caminar. Muchos dirán en ese día, Señor, Señor, en tu nombre yo echaba fuera demonios, en tu nombre, Señor, yo ponía la mano en los enfermos, en tu nombre yo, Señor, hacía esto, otro. Pero la palabra nos enseña que eso, hermanos, no es suficiente para entrar al reino de los cielos si no hay una regeneración, un cambio en la persona, un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, de caminar. Eso es lo que la palabra de nosotros nos enseña. Por eso la regeneración es necesaria. ¿Por qué? Porque separada de Cristo, todas las personas en nuestra naturaleza humana siguen siendo pecadoras. Porque no han nacido de nuevo. Entonces, como no han nacido de nuevo y siguen en el pecado, estando ahí mismo, a veces en la iglesia, son incapaces de obedecer y agradar a Dios. Esa es la palabra de Dios para usted en esta noche. Porque se ven muchas cosas en este tiempo, se ven muchas cosas, se escuchan también cosas distintas que suceden, que pasan, pero la palabra nos está hablando a nosotros de una regeneración. Por eso Jesucristo cuando estaba con los discípulos le respondió, le dijo, de cierto digo que al que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y la palabra nos dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Hay algo importante que cumplir delante de Dios. La regeneración, recuerde, es necesaria porque separada de Cristo, la persona sigue siendo pecadora, ¿ya? Entonces, como son personas no regeneradas, todavía estando dentro de la iglesia, dice aquí la palabra de Dios que son incapaces de obedecer y agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la regeneración se produce en los que se arrepienten del pecado y los que se vuelven a Dios. O sea, para que haya regeneración, para que haya un cambio, para que la persona pueda nacer de nuevo, nos dice aquí que las personas tienen que nacer de nuevo. Porque la regeneración entonces es una transición en la vida antigua a la nueva vida, nueva de obediencia a Jesucristo. Obediencia a Jesucristo. Ahora aquí dice que los que de veras han nacido de nuevo, estos son librados de toda la esclavitud del pecado. Por eso es que es importante ser regenerado y nacer de nuevo. Entonces, los que de veras han nacido de nuevo, estas personas reciben una vida de obediencia a Jesucristo. Ahora, los que sí reciben esta nueva regeneración, ellos reciben en su corazón, como son personas cambiadas, restauradas y han nacido de nuevo, reciben en su corazón y tienen en su corazón el deseo y la disposición espiritual para obedecer a Dios y seguir la dirección del Espíritu Santo, la dirección de la palabra. Esa es la diferencia y eso es lo que usted tiene que entender y tiene que aprender
conforme a lo que Dios nos dice cada día. Y además, también se ve que llevan una vida distinta. ¿Por qué? Porque llevan una vida más recta. Porque en su corazón está el Espíritu Santo y por cuanto usted ha sido regenerada, usted ha sido y ha nacido de nuevo, porque sin la cual, si usted no ha nacido de nuevo, si usted no ha sido regenerado, cambiado, usted no puede entrar al reino de los cielos. Y no es lo mismo, como dije, no es lo mismo que estar ahí. Tiene que haber en el corazón de la persona un arrepentimiento, una confesión de pecado, para que pueda entonces Dios impartirle a su corazón algo distinto, algo nuevo, un espíritu de obediencia, sometimiento a lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí se recibe la disposición espiritual para obedecer a Dios y seguir la dirección del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios nos dice en esta noche. Esto es lo que la palabra nos enseña. Ahora, también dice aquí la palabra que llevan una vida recta, los que han nacido de nuevo. Los que han sido regenerados llevan una vida recta. ¿Por qué? Porque evitan la vida del pecado y no aman al mundo. Ahí se va viendo la diferencia. La persona que ha sido regenerada, que ha nacido de nuevo, empieza a ver las cosas de forma distinta. Ya no mira, ya no agrada, no le agradan las cosas del mundo, porque para él las cosas del mundo las ve que son contrarias a Dios y entiende que todo aquel que se constituye amigo, o sea, amigo del mundo, la palabra nos enseña que se constituye en enemigo de Dios. Y como se constituyen en enemigos de Dios, no siguen la dirección del Espíritu Santo, no obedecen a la verdad, sino que les atraen las cosas que están en el mundo y usted las conoce perfectamente. Los que nacen de nuevo no practican el pecado. Es una diferencia. Dejarán de ser nacidos de nuevo todos aquellos que aún dicen ser regenerados, pero que no han dejado sus pecados, no han nacido de nuevo. Y sin el nacimiento de nuevo, sin una transformación, sin un cambio, usted no puede ver si no hay arrepentimiento genuino, ni entrar al reino de Dios, entrar a esas moradas, a recibir las promesas que nos dijo nuestro Señor Jesucristo cuando anduvo en la tierra, de que había cielo nuevo, tierra nueva. No podrá recibir las promesas de nuestro Señor Jesucristo, no podrá estar en las bodas del Cordero, no será vestido para esas bodas, porque no ha nacido de nuevo, no ha sido transformada su vida, no ha habido un cambio en usted. Piensa igual, mira igual, actúa igual, habla igual. No ha habido un cambio de actitud, una transformación. Recuerde que antes nosotros nos ceñíamos solos y hacíamos todo lo que queríamos, e íbamos donde queríamos, pero cuando nosotros fuimos regenerados, llamados por nuestro Señor Jesucristo y nacimos de nuevo en el bautismo, entonces todas las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Ahora la palabra nos dice a nosotros acá que todos los que han nacido de nuevo buscan agradar a Dios. Buscan agradar a Dios y evitan todo mal que les rodea. Y eso se logra mediante la gracia que Cristo le da a todos aquellos que han sido regenerados, todos aquellos que han sido nacidos de nuevo, que han confesado sus pecados y se han arrepentido. Ahí está una de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Y eso se logra mediante la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que Cristo le da a todos los creyentes. Ahora también, la relación continua con Cristo, el estar apegado a la vid verdadera, como nos enseña la palabra de nuestro Señor Jesucristo acá en la Biblia. Permaneced en mí, en la vid, porque sin el que no permanece pegado a la vid, la palabra nos dice a nosotros, nada podéis
No habrá crecimiento, no habrá cambio, no habrá regeneración, no habrá nacimiento de nuevo, sino que seguirá siendo igual que el mundo. Pensará, actuará, hará como lo que hace el mundo. Cuando yo hablo del mundo, hablo de que no hablo de lo que a lo mejor usted ya entiende, porque usted lo ha escuchado en su iglesia. Hablo de las cosas que el mundo tiene para destruir la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos los que viven en este mundo no expresan con su boca, si no han sido regenerados y cambiados, que Jesucristo es el Señor de señores, es el Rey de reyes. No pueden expresarlo, no pueden decirlo, porque esto se entiende espiritualmente y no carnalmente. Y lo natural o carnal no entiende lo espiritual, porque lo espiritual se entiende espiritualmente. Eso es lo que usted tiene que entender y aprender. Y esto lo logramos solo mediante la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando viene la gracia de Cristo a la persona, cuando ha sido regenerado, cambiado, el mismo Espíritu de Dios a uno le impacta el corazón y lo lleva a la obediencia. Y ahí somos más que vencedores en Cristo, porque ni lo alto, como dijeron muchos hombres de la palabra, y el apóstol Pablo fue uno de los principales, cuando estaba en angustia, en persecución, cuando tenía problemas, cuando lo buscaban para matarlo, él decía que lo alto, ni lo bajo, ni lo futuro, ni lo porvenir lo podría apartar del amor a Cristo. ¿Por qué? Porque en él hubo un cambio. Cuando Cristo apareció en el camino, dice que él escuchó una voz, escuchó la voz, la palabra de Dios. ¿Y qué le dijo esa palabra? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, ¿qué es lo que hizo? Hizo una pregunta, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y Saulo en ese tiempo, cuando dijo, ¿quién eres, Señor? Dios le habló. Dijo, Saulo, yo soy Jesús al que tú persigues. ¿Qué sucedió? En el instante, dice que cayó a tierra, sus ojos se oscurecieron, pero cuando él entendió que era Jesucristo, él hizo una pregunta, ¿qué quieres que haga, Señor? Y el Señor Jesucristo le habló, cuando le dijo, yo soy Jesús de Nazaret, al que tú persigues. Y cuando él consulta, ¿qué quieres que haga, Señor? E inmediatamente vino en él un cambio de actitud, de pensar, porque ahí fue transformado el apóstol Pablo, y el Señor entonces lo toma, lo ordena, lo llama y lo lleva a cumplir los propósitos que Dios tenía con él. Porque cuando el Señor Jesucristo llama a una persona, lo hace para que trabaje en su viña, en su obra, porque hay un cambio, ya no es el mismo, ya no le atrae lo del mundo, sino que su corazón está impartido por la gracia de Dios y el Espíritu Santo en algo nuevo, en algo distinto. Ya no es la misma persona, es una persona que totalmente ha sido cambiada. Por eso, así como se puede nacer del Espíritu al recibir la vida de Dios, también se puede extinguir esa vida, que es importante, con las elecciones impías y una vida perversa. Y por eso morir espiritualmente. También es importante esto. Entonces hay que estar pegado a la vida. No se puede poner al mismo nivel el nuevo nacimiento como el nacimiento físico, porque la relación de Dios con el creyente es un asunto del espíritu. Ya lo dije. El reino de Dios y justicia es algo espiritual, no es carnal, no es de esta tierra, es del reino de los cielos. El evangelio que nos trazó nuestro Señor Jesucristo es un evangelio espiritual, no es carnal, no es físico. Cuando hay una transformación en la persona, cuando nace de nuevo la persona, cuando está regenerada la persona, entonces pasa a ser una nueva persona y actúa de forma distinta. Por eso yo quiero decirle a usted en esta noche que la solución de Dios para el carácter pecaminoso del corazón humano
es la regeneración. No hay otra cosa, no hay otro camino, no hay nada más que hacer. Por eso que nos dice la palabra que la solución de Dios para el carácter pecaminoso del corazón humano es la regeneración, el cambio, nacer de nuevo. Muchos me dirán en aquel día, lo dice la palabra, lo he dicho, lo he predicado. Señor, Señor, yo en tu nombre hacía esto, en tu nombre ponía a los enfermos, en tu nombre yo hacía esto. Yo profetizaba en tu nombre. Y el Señor, ¿qué le va a responder? No te conozco, orador de iniquidad. ¿Por qué? Porque no ha sido regenerado, no ha cambiado. Ha sido la misma persona de que ha llegado a la iglesia. Y cuando usted llega al Evangelio y usted conoce verdaderamente a Jesucristo como su Señor y Salvador y lo recibe, entonces en usted hay un cambio, hay algún nacer de nuevo y todo lo entiende en forma espiritual. Y eso es lo que la palabra nos enseña en el día de hoy. También nos dice que en aquel día todos dirán, Señor, Señor, muchos. Pero la palabra dice que son muchos los llamados y muy pocos los escogidos. Tiene que haber en la iglesia algo distinto. Por eso, dentro del corazón de los creyentes, tiene que experimentar usted un nacimiento espiritual. Y esto lo crea Dios en el corazón. ¿Para qué? Para amarlo, para obedecerle. Entonces, tal amor, tal obediencia es una devoción por Dios. Y no se puede entonces esta persona separar de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, el amor que procede en usted es un amor distinto que pone Cristo en el corazón del que ha nacido de nuevo. Eso es importante, lo que usted acaba de escuchar en esta noche. Usted va a la iglesia, usted se congrega, pero si no ha habido un cambio, si no ha habido una transformación, si no ha nacido de nuevo, si no ha sido regenerado usted, está en peligro su alma. Tiene usted que orar, conversar con Dios, doblar sus rodillas, mirar examinar su vida. ¿Cómo está su caminar? ¿Cómo está su vida delante de Dios? ¿Qué es lo que a usted le atrae más? ¿Está en obediencia? ¿Lo está guiando el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que está haciendo? Esa es la palabra que en esta noche yo le estoy predicando a usted para que sepa que su corazón tiene que estar regenerado, cambiado. Usted tiene que nacer de nuevo, tiene que bautizarse. El que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios, eso lo dice la palabra del Señor. Hay que nacer de nuevo. Hubo un hombre que dijo, Señor, ¿qué haré para nacer de nuevo? ¿Tendré que entrar al vientre de mi madre? La palabra nos enseña a nosotros que en nacer de nuevo hay una actitud de arrepentimiento, de confesión de pecado. Y ahí, en el corazón regenerado, hay obediencia, hay temor y busca el reino de Dios y su justicia primeramente, y lo demás, todo vendrá por añadidura. Es lo que nos dice la palabra. Que el Señor le bendiga a usted en esta noche. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies.
estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede separar.